Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad de aprendizaje, comprensión y producción del discurso oral, en la cual abordamos 3 subtemas: modalidades del discurso, comunicación no verbal y la credibilidad de un buen orador. Me voy a permitir presentar. Ok. Como bien lo mencionamos, esta unidad se compone de tres subtemas: modalidades del discurso oral, comunicación no verbal y la credibilidad de un buen orador. Anteriormente habíamos hablado de los procesos de aprendizaje, de cómo muchas veces los procesos de comunicación oral son como los más efectivos, los más usados. En este caso vamos a analizar 2 modelos de comunicación, el primero de Shannon y Weber y el segundo de David Caverlo, en donde nos ejemplifican y nos desmenuzan el proceso de comunicación oral que nosotros tenemos. Al primero, la importancia de recae precisamente en el hecho de que no únicamente nos incluye estos elementos del proceso de comunicación, sino que también toma como referencia la fuente de ruido. Acordémonos que para que un proceso de comunicación sea exitoso, tiene que llegar a nuestro receptor y realmente darse a entender como un emisor lo está emitiendo. A este proceso le denominamos un proceso de comunicación efectivo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, ese es el modelo que nos propone Shannon y Weber. De igual manera, como ya lo conocemos, hay una fuente, un transmisor, un canal, un receptor, un destino, pero se incluye lo que es la fuente de ruido, todos aquellos elementos que pueden llegar a distorsionar, a deformar el proceso de comunicación, evitando que éste sea efectivo. El segundo lo propone David Berlo en 1970. En esta parte es un poco más simplificado, aunque cada uno de los elementos conllevan mayores conocimientos. Aquí podemos definir o podemos mencionar que muchos de los elementos que tienen las fuentes, así como los receptores, están íntimamente ligados con las dimensiones lingüísticas que hablamos en la unidad de aprendizaje anterior. De nueva cuenta, habla sobre una fuente, un mensaje, un canal y un receptor. En este caso se incluyen las codificaciones y decodificaciones que el mensaje tiene o que sufre en el momento de ser enviado a través de un canal. Vamos a hablar de los tipos de comunicaciones. Vamos a hablar precisamente de la comunicación interpersonal, esta comunicación que se da fuera de nuestra persona y se divide en 2 grandes grupos: en los grupos de comunicación para grupos pequeños y la comunicación pública. ¿Cómo se caracterizan cada uno de ellos? El primero es con un máximo, de 8 integrantes. Por lo regular, en ellos obtenemos una retroalimentación muchísimo más rápida. Todos los participantes tienen objetivos de forma específica. Se da principalmente en contextos no formales, se dan en pláticas familiares, en charlas familiares, pero cuando se pretenden utilizar o cuando se utilizan en contextos formales son principalmente en mesas redondas o en paneles de trabajo. Estos pequeños grupos de comunicación o la comunicación de grupos pequeños fomentan la comunicación o fomentan el desarrollo de la comunicación, transmiten la herencia cultural, forman valores y tradiciones, así como dan orígenes a las convivencias y a las normas de convivencia que nosotros tenemos. Mientras que en la comunicación pública, pues hablamos que es un proceso de comunicación que tiene poca retroalimentación por parte del emisor como del receptor. La distancia o la relación que existen entre ambos es bastante marcada. Es una información que se da de forma colectiva, de forma masiva. Es una estructura o se realiza una planeación para este proceso de comunicación, y las manifestaciones son de forma grupales, ya sean aplausos, ya sean ovaciones, ya sean abucheos, se van a dar de forma masiva, así como las manifestaciones verbales individuales realmente no existen, pero sí el orador tiende a fijarse a los gestos y posturas que pudiesen tener el emisor. Ya decíamos, en este caso el receptor juega un papel
muy, muy pasivo en los procesos de retroalimentación porque no hay una comunicación fluida entre el emisor y el receptor. El emisor es quien carga con todo este peso del proceso de la comunicación, así que debe ser una persona que debe preparar el tema, que debe ser conocedora del tema, pero sobre todo que tiene que prepararse previamente a esto, ¿no? Eh, hasta en esta parte. Bueno, vámonos con, ya decíamos, otro elemento que también interviene en este proceso de la comunicación es la comunicación no verbal y se denomina comunicación no verbal a todos aquellos elementos, ¿sí?, que bien soportan o que ayudan a esta comunicación verbal, a esta emisión de sonidos y que sustentan este proceso de comunicación para hacerlo efectivo. Hablamos de aquellos elementos no lingüísticos con los cuales nosotros nos comunicamos, ¿no? Y entre ellos vamos a abordar la kinésica, la proxémica, el paralenguaje, así como otros elementos. La kinésica habla precisamente de todos aquellos elementos, o se enfoca principalmente en todos aquellos elementos que intervienen en los movimientos del cuerpo, posturas, ademanes, gestos, los contactos visuales, etcétera, etcétera. La proxémica habla precisamente de la relación y el uso del espacio personal, cómo cada distancia en este proceso comunicativo es importante y esto difiere o clasifica los procesos comunicativos en diferentes etapas o en diferentes posiciones que se da este proceso. El paralenguaje son todos aquellos elementos que intervienen en la voz, desde el ritmo, la entonación, el volumen, que también son parte de los procesos comunicativos, pero que incluyen o que están incluidos en la comunicación no verbal, así como otros elementos como son la intervención de los 5 sentidos, el atuendo, la vestimenta, el uso de los colores para poderse comunicar. Cuando hablamos de la kinésica, pues obviamente nos menciona que hablamos precisamente cuando hablamos de frente con otra persona y obviamente todos los mensajes son transmitidos a través de nuestros movimientos o posturas. Podemos hacer hincapié en que ya hay muchas o muchos elementos, incluso ciencias que se especializan en analizar los movimientos, en analizar las características de cada uno de estos movimientos, de las gesticulaciones de los movimientos y cómo cada uno de ellos tiene una interpretación diferente y tienen un significado diferente. La proxémica, como bien decíamos, es el uso del espacio para este proceso comunicativo y cómo cada espacio, cada distancia determina un proceso de comunicación o una clasificación en este proceso comunicativo. Hablamos de una distancia íntima cuando nos comunicamos de 0 a 46 centímetros y es por lo regular con personas allegadas, con familiares, con personas con las que tenemos confianza. De la distancia personal que va desde los 0.46 a los 1.2 metros, que son para conversaciones personales, conversaciones con personas con las cuales sí tenemos contacto, pudiésemos tener confianza, pero no son tan íntimos, no son tan allegados a nosotros. Tenemos la distancia social, que va del 1.2 a 3.6 metros, que por lo regular son para situaciones formales, de trabajo, de entrevistas, ¿sí? Consultas, negocios, este tipo de situaciones que son un poquito más con gente que sí conocemos, que sí ubicamos, pero que tenemos únicamente relaciones laborales, que tenemos únicamente relaciones de trabajo y que este es el proceso comunicativo. Y por último, la distancia pública, que por lo regular será de 3.6 metros en adelante, que es para esta comunicación pública, como lo manejamos en un inicio, para informes, conferencias, eventos artísticos, ponencias, en donde el ponente es quien emite todo el mensaje y el público es quien recepciona toda esta información. Para la cuestión del paralenguaje abordamos 6 elementos, que es el volumen, la entonación, el tono, el ritmo y la textura. Entonces tenemos la primera parte en donde el volumen es precisamente la intensidad del sonido con el cual se emite nuestra voz. La entonación es precisamente todas estas variantes en el tono y en el volumen que utilizamos para nosotros poder hablar. Podríamos decir que es la aplicación de los signos de puntuación en nuestra habla, en la parte lingüística, y cómo va a inferir o puede cambiar el significado de un mensaje. Acá tenemos un ejemplo de ellos, como una misma frase con
signos de puntuación diferentes, pues les dan un significado diferente y al momento de nosotros enunciarlo, de nosotros pronunciarlo, pues también va a tener una entonación totalmente distinta. La parte del tono habla precisamente de estas voces o que son graves o que son agudas, que es el tono alto o el tono bajo de graduación que pueda tener la voz. El ritmo es la velocidad con la que nosotros hablamos. Si tenemos un ritmo muy calmado o tenemos un ritmo muy acelerado en el momento de hablar. A eso se refiere. Y en cuanto a la textura, esta textura es un poquito más física, es un poquito más no controlada por quien emite el mensaje, pues puede ser tersa, suave, nasal, áspera, gutural, tiene que ver con las condiciones físicas del emisor. Otros elementos que intervienen en el proceso de la comunicación no verbal, ya decíamos los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Tan es así que, por ejemplo, tenemos un proceso de comunicación no verbal como el lenguaje de señas, en donde únicamente utilizamos los sentidos como la vista y el tacto al emitir nuestros movimientos, al producirse estos movimientos y en los cuales nosotros también nos fijamos si nos comunican. Esta parte en donde nosotros afirmamos o negamos ciertas acciones con el cuerpo, que nosotros sentimos un aroma, todos ellos intervienen en este proceso comunicativo, que aunque no son expresados con palabras, sí nos están dando un mensaje. Lo mismo pasa con la vestimenta y con la psicología del color. La vestimenta, aunque pareciese una cuestión de clasismo, no es así, no es una cuestión de discriminación, simplemente existen ciertas etiquetas de vestimenta, ciertas reglas de vestimenta para situaciones específicas, para momentos específicos, así también que también ciertas características o ciertos elementos de la vestimenta determinan elementos de comunicación no verbal, ¿sí? O sea, que se van caracterizando por grupos sociales, por grupos religiosos, políticos, etcétera, etcétera. Incluso laborales son determinados por algunos elementos de vestimenta o de accesorios que estos puedan portar. Los colores y en la psicología del color tienen muchísimo que ver de forma inconsciente, son elementos que también aportan a nuestro proceso de comunicación. Si alguien viste de un color o de un tono llamativo, pues nos está reflejando, nos está comunicando cierta alegría, cierta preponderancia a llamar la atención, a ser visto, a no ser una persona inhibida, que son parte de lo que nos refleja y nos comunica los colores en el momento de la vestimenta o de los que nosotros utilizamos. Cuando hablamos de la credibilidad de un buen orador, hablamos precisamente de todos estos conocimientos o de todos estos elementos que debe tener un orador para llegar a este punto, a ser un buen orador, a ser un elemento que pueda comunicar de forma efectiva un mensaje y que el público sea capaz de recepcionarlo y de entenderlo como lo está dando. ¿Cuáles son estos tres elementos que debe conocer o que debe tomar en cuenta este orador para ser considerado uno bueno? Pues tener conocimiento del tema. Una persona que no conoce de lo que está hablando simplemente va a desvirtuar tanto el tema como la capacidad de ser un comunicador, ¿no? Además de que esto le va a permitir tener una fluidez de palabra, tener material para poder hablar y desenvolverse dentro de su discurso. Esta parte de saber escuchar, aunque es bien pareciera contradictorio que un orador es quien habla, también debe saber escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando existe este proceso de retroalimentación por parte del público es interesante cómo existen muchos puntos de vista diversos y cómo él tiene que aprender a escuchar, ser capaz de escuchar toda esta parte para poder abordar y poder dar una respuesta correcta y objetiva a lo que se está mencionando. La reputación podríamos decir que es la unión de conocimiento del tema y de saber escuchar, pues una reputación habla de aquel orador que no solamente conoce del tema, que no solamente es capaz de saber escuchar, que no solamente es capaz de aprender de los mensajes de sus receptores, pues habla también de que una persona que conoce del tema, que sabe escuchar, que es capaz de retroalimentarse, que es capaz de emitir un mensaje coherente,
ético, pues obviamente va a ser capaz de tener una buena reputación. Desde el momento que un buen orador conoce el tema, pues bueno, desde allí está teniendo una muy buena reputación, porque entonces va a abordar un tema que conoce, va a abordar un tema del cual es experto y puede dar consejos de este, ¿no? No podemos poner a un economista a hablar de un tema científico de salud que desconozca, porque entonces se desvirtúa este conocimiento y él como orador recae en tener una mala reputación, no porque sea mal orador, sino porque simplemente no conoce el tema o el tema que se está abordando no es el adecuado, no es el correcto, no se abunda en ese conocimiento. Cada uno de los especialistas tiene un punto, tiene un conocimiento que es el que tiene que expresar. Y pues obviamente dentro de esta parte hablábamos precisamente que esta reputación va a influir en el receptor y pues esta opinión que emite el orador puede o no hacer un parteaguas en el cambio de nuestros espectadores. Por último, acá tenemos 10 consejitos prácticos para poder hablar en público. Pues empiezan desde consejos muy prácticos como la respiración, la práctica del discurso, las notas, preguntas de forma personal, mantener el respeto a la audiencia, hacerse guiones, adecuar el discurso, que esto es interesante porque es parte del respeto que nosotros tenemos hacia nuestro público. Acuérdense que aunque el tema puede ser general, nuestro discurso tiene que ser adecuado a nuestra audiencia. No podemos hablar de la misma forma con personas con características, con un grupo social, con un grupo etnográfico, con un grupo laboral, que con otros, ¿no? Entonces, todas estas variantes tienen que ser tomadas en cuenta para que nosotros podamos adaptar nuestro discurso y pueda ser entendible para nuestra audiencia. Hablar con la verdad, esto es muy importante, muy interesante. Si bien un orador debe estar preparado para todas las preguntas, debemos saber que no siempre lo sabemos todo, que un orador no es un genio, es experto en un tema, pero también hay que ser muy sinceros cuando se desconoce de un tema, ¿no? Poder mentir o tratar de argumentar un contexto, de argumentar una respuesta que no es correcta, que se desconoce, repercute no solamente en el aprendizaje de nuestros oyentes, sino también en la credibilidad de nuestro orador. Entonces, esto básicamente es nuestra segunda unidad de trabajo. Es bastante práctico, lo hemos mencionado anteriormente, todos los temas de habilidades de la comunicación no son totalmente desconocidos, son elementos y son actividades prácticas que llevamos día con día en nuestra vida cotidiana, simplemente que esta vez los abordamos desde otra perspectiva, te damos conocimientos a través de referencias bibliográficas, de elementos que puedan fortalecer este aprendizaje, pero sobre todo que puedan crear estas competencias en el estudiante.